nunca perder la generalidad de lo que es el fenómeno educativo en este país, en estas condiciones, en cada condición sociopolítica, y esa integración entre la especialización y la visión global es una de las características que fueron muy importantes en la concepción del departamento. Y la otra característica que fue fundamental es la permanencia de la vinculación del desarrollo social, y en ese sentido la vinculación con la educación pública y con las propuestas que se iban a hacer a nivel de educación pública y la investigación educativa. Como no alejarnos de la realidad, siempre estar vinculados con qué estaba pasando en la escuela y al mismo tiempo estar desarrollando una investigación básica que nos permitiera orientar hacia dónde debía de trabajarse. Creo que para Juan Manuel la educación siempre tuvo que ver con un proyecto político educativo, con un proyecto cultural, y en ese sentido él era un agente amante de la música, amante de la pintura, siempre fue, creo que hasta sus últimos días, la vinculación con la música fue fundamental. Y eso fue una de las cosas que lo mantenía, a pesar de estar muy enfermo, que lo mantenía vivo, porque la música era algo que era entrañable y vital para él. Y entonces, esta visión del arte, de la investigación, de la realidad nacional, de la concepción política educativa, esta visión integral, creo que fue base de lo que estuvo en la concepción de lo que debía de ser este departamento. Entonces, creo que hay muchos otros aspectos, él sí va a hablar de algunos otros aspectos, desde los libros de texto. Esto es lo que creo que sería como muy importante y que marcó muchas de las líneas que después fueron fundamentales en el departamento y que han mantenido al departamento como una institución que tiene una visión particular. Bueno, primero pues, agradecerlos a los organizadores de juntarnos aquí este día. Y para mí es así como un reto muy complicado esto de hacer historia de uno mismo en un periodo histórico que ahora sí ya tiene sus 40 años o más, pero que uno vivió desde un lugar muy particular y en una edad muy joven. Entonces voy a agregar pues algunas cosas de cómo lo viví yo. Lo de la reforma, lo que quiero agregarle a lo que ya dijo Toña es que en comparación con lo que ha venido después, o sea, ahora puedo valorar el hecho de que antes del 70 había un gran equipo muy plural y ya trabajando sobre lo que se convirtió como en 5 volúmenes impresos de un proyecto educativo, ¿no? Y un equipo muy plural, quiero decir, bueno, en parte Bravo Aguja ya se sabía que iba a ser secretario de Educación antes de que entrara Echeverría. Yo lo sabía porque yo trabajaba con Gloria Bravo Aguja en Oaxaca, había trabajado, entonces yo sabía así de lejos de que estaban trabajando en este proyecto, ¿no? Y es impresionante pues el equipo que lograron convocar de todos lados, ¿no? Para empezar, estos eran ingenieros, ¿no? Bravo era ingeniero, Díaz de Cosío era ingeniero, tenían otros ingenieros como Carranza, que era joven en ese tiempo, pero que luego fueron figuras muy importantes, pero eran gente pues con una amplitud de criterio que permitía jalar a un personaje como Aguirre Beltrán de subsecretario,
que por cierto, eso es muy importante decirlo también, era subsecretario de Cultura, porque esto era antes de que se separa Conaculta de la SEP, y en ese momento no cabía en la cabeza de nadie, creo, en México, de que la educación y la cultura no estuvieran juntas. Y eso se refleja mucho en lo que Juan Manuel también siempre nos insistía, en dónde está el arte, dónde está la fotografía, dónde está todo esta otra parte que se, ¿no? Yo creo que jalaron gente, bueno, Gloria estaba vinculada al Colegio de México, jalaron mucha gente de allá, pero muchísima de la UNAM, obviamente. Sí había gente de la UNAM como en pedagogía, y creo que el CESU también ya existía, que estaban involucrados en este esfuerzo. Gente de escuelas particulares, sobre todo de las escuelas laicas en ese momento. Pero bueno, también me consta que don Pablo Latapí también fue consultado en este momento, aunque de manera muy cuidadosa, porque el Estado laico todavía era regla en ese momento, ¿no? Y el equipo que logró juntar, pues fue muy, muy plural en este sentido, ¿no? En ese momento. Yo entré después a trabajar en la Dirección de Educación Extraescolar en Medio Indígena, que dependía de Aguirre Beltrán, donde estaban Salomón Ahmad y he trabajado con Margarita Nolasco, etcétera, y donde pues, estaban inventando la educación bilingüe en ese momento. Pero otra cosa que es importante decir es que Bravo Aguja también integró a maestros, porque muchas veces se pinta esta reforma como la reforma donde no aparecieron los normalistas, pero estuvieron grandes maestros en el equipo. Ramón Bonfil era subsecretario de Educación Primaria, creo que se llamaba en ese tiempo, un personaje entrañable, un increíble maestro, que venía de la tradición de la educación rural y seguro imprimía esa experiencia también en lo que se decidía en la SEP, ¿no? Y también Álvarez Barret, por ejemplo, que fue secretario particular de Bravo Aguja en ese momento, un maestro yucateco muy respetado en el gremio también, ¿no? Aguilera Dorantes, bueno, varias gentes de ese tipo estaban también en la SEP. Pero por otro lado, así la gente clave para la reforma fue, sin duda, Roger Díaz de Cosío, ¿no? Y Roger tenía esta visión como, era un personaje que de pronto hablaba uno con él y sacaba una ocurrencia así como, ¿cómo ya hacer llegar los libros de texto a todos lados? Pues de paracaídas los echamos del cielo, a ver dónde caen, ¿no? Necesitamos satélites, o sea, tenía ideas que se nos hacían así como loqueras en ese tiempo, pero esa mente también fue justo lo que le permitió crear muchas instituciones y muchos equipos trabajando por todos lados, ¿no? No era solamente el Sinvestab, no solamente nuestro gremio, sino se creó el CENPAE, por ejemplo, que luego se convierte en el INEA, se crea el CONAFE, se crean los inicios de evaluación educativa, de evaluación por exámenes, etcétera. En este país empezaron en el Centro Rosenbluth, por ahí, por Zacatenco también, fueron los primeros así que bajo estricto rigor psicométrico, hicieron un muestreo de chavos para ver qué habían aprendido, etcétera, ¿no? Y era capaz como de dialogar con toda esta diversidad de gentes y de equipos que además, pues muchas veces, como dice Toña, nos peleábamos entre nosotros por cuestiones de enfoque, etcétera, y pues a nosotros nos tocó sobre todo este enfoque de Juan Manuel, ¿no? Y bueno, yo estoy enfatizando un poco Roger porque sí creemos que una de esas ocurrencias de Roger Díaz de Cosío tiene que haber más investigación educativa en este país. ¿Quién me puede decir cómo son los niños mexicanos? ¿Quién me puede decir cómo están las escuelas? ¿Quién me puede decir que no? O sea, no era él investigador en ciencias sociales, pero tenía toda una cantidad de preguntas que requerían respuesta en ese momento y
donde se planteaba pues la necesidad de fomentar más investigación educativa. Entonces estos proyectos de libros de texto, 2 en el CINVESTAP, Matemática y Ciencias Naturales, y 2 en el Colegio de México, que eran Español y Ciencias Sociales, tenían, como decía Toña, la idea de fomentar también una convergencia de energía y de gentes que iniciara otros proyectos de investigación educativa en el país. Y entonces, pues en la negociación que se hizo arriba, quién sabe cómo, bueno, tocó al CINVESTAP ser la sede para que el proyecto del libro de texto se convirtiera en un departamento de investigaciones educativas. Y en ese sentido creo que el proyecto del libro de texto sí nació en los 70s, aunque el departamento como tal tiene fecha en 71, ¿no? De hecho, hubo, creo, no me consta, pero sí me consta, hubo como 3 tandas de profesores iniciales del departamento. Una primera que eran unos sociólogos que no conozco y no sé qué fue de ellos, pero que estuvieron muy poco tiempo y o renunciaron y se fueron a otra cosa o por alguna razón no permanecieron, ¿no? Luego hubo una segunda tanda, algunos que incluyó a un doctor contratado por el CINVESTAP porque era doctor. Eso pesaba mucho en ese momento, en psicología, doctorado en los Estados Unidos, y unos 3 psicólogos mexicanos también venían de la UNAM y que estuvieron una temporada nunca soltando sus vínculos con la UNAM en realidad. Y por otro lado, y en ese momento también entré yo, pero voy a decir algo de eso. Yo la libré por alguna razón, esa segunda tanda desapareció en el camino. Y luego hubo una tercera tanda que ya fue constituida por, sobre todo, Olac Fuentes y Grecia Gálvez, y yo, quienes echamos a andar como equipo la maestría del DIE en 75, ¿no? Pues quisiera decir un poco de por qué entré yo y de dónde me pescó Juan Manuel, ¿no? Yo estaba trabajando, como decía, en ese momento en medio indígena, en la CEP. Estaba muy contenta haciendo cursos para maestros bilingües y haciendo los primeros materiales en lengua indígena que no tenían la asesoría del Instituto Lingüístico de Verano, sino que se hicieron directamente desde la CEP. Y en esa búsqueda de gentes que dieran cursos a los maestros bilingües, alguien me dijo, pues ve a hablar con Juan Manuel para los de Ciencias Naturales, ¿no? Entonces yo fui varias veces, lo busqué y en efecto me recomendó a 3, 4 personas muy buenas y durante unos meses me estuvieron apoyando con cursos, etcétera. Y un día de esos, pues él me dijo, bueno, me invitó a ser parte del CINVESTAP. Yo había hecho una maestría por ahí en historia clásica, de la cual me quería más bien olvidar, y no tenía ninguna ganas de entrar al mundo académico en ese momento, y resistí mucho con esta invitación de Juan Manuel y le dije, es que no, yo no quiero hacer cursos de posgrado, investigación, yo estoy muy contenta con los maestros y los niños y de alguna manera tengo compromisos ahí en el medio indígena, no puedo ir ahorita, le di largas, etcétera, pero bueno, finalmente me dijo, bueno, justo por eso quiero que formes parte del departamento y puedes hacer todos los proyectos que quieras con maestros, con niños, desde aquí, etcétera. O sea, lo estoy contando un poco porque era lo que Juan Manuel estaba buscando, gente que estuviera realmente en contacto con la educación pública y los niños y los maestros en este país, ¿no? Entonces, pues entré de lleno a lo de libros de texto, en la última parte. Me encargó una escuelita que
se armó en Santo Domingo. Santo Domingo, no sé si algunos de ustedes lo ubican, pero es esos terrenos atrás de la UNAM que antes eran un baldío y que un día parece que Echeverría dijo, bueno, no, pero Echeverría les dio permiso, algo así, al día siguiente estaba lleno eso de gente, bueno, paracaidistas les decían, pero realmente era gente muy organizada, solicitantes de tierra, el lugar donde vivir, un poco lo que después fue Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? Entonces no tenían servicios de ningún tipo, ni calles, ni agua, ni nada, y obviamente no tenían escuelas, y nosotros echamos a andar un pequeño proyecto en una casa de alguien, trabajando con los niños ahí, y ahí se hizo mucho de la experimentación del libro de texto y empezamos otras cosas, y al poco tiempo esa escuela se convirtió en una escuela CEP, con los maestros que habían trabajado con Juan Manuel, ¿no? Y bueno, ya dentro de la SEP poco a poco perdimos control de lo que pasaba, pero seguíamos en contacto, ¿no? Y también era muy interesante porque ahí aprendimos, bueno, qué se puede hacer directamente y qué se puede hacer dentro de la estructura de una escuela pública como esa, y nos despertó muchas preguntas en torno a qué es la educación y mucho compromiso con el magisterio, con los maestros, incluso desde antes. Pero bueno, lo que quería Juan Manuel sobre todo era como, bueno, y los proyectos de investigación, ¿no? Entonces tenía otro, y aquí es donde estaban los psicólogos, otro proyecto que yo creo que vino desde la SEP, con la pregunta de hacer un perfil del niño mexicano. Y este proyecto estaba vinculado con educación especial por alguna razón, o sea, no sé bien cuál es el origen, pero la idea era hacer una serie de instrumentos y de fichas, etcétera, para aplicar a todos los niños de México para ver si ahí salía un perfil del niño mexicano. Bueno, se entiende muy bien en el sentido de que la apuesta era cómo hacer cuestiones mexicanas para niños mexicanos, ¿no? Y no importar ideas desde fuera o libros hechos desde el extranjero. Pero el problema era eso de un niño mexicano, ¿no? Y desde entonces, pues, ¿cómo que uno? Si hay muchos. Como que cayó por su propio peso realmente el proyecto ese del perfil del niño mexicano, cuando realmente las cosas se estaban haciendo, pues, desde el equipo del libro de texto, ¿no? O sea, para Juan Manuel conocer era salir a las escuelas, a los barrios, a los estados, conocer de primera mano el mundo de la educación, ¿no? Y desde luego también hacer cosas, hacer proyectos innovadores, hacer cuestiones. Y en ese tiempo es cuando nos cayó la invitación desde CONAFE, que ya se había echado a andar, de hacer los primeros manuales de cursos comunitarios con una consigna muy sencilla. Se estaban produciendo aproximadamente 5 o 6 libros por grado, más su manual para el maestro, eran 50 libros, ¿no?, para la primaria, y se esperaba que los instructores trabajaran con todo eso. Entonces Roger lo único que nos dijo es: quiero un libro que sintetice esto, ¿no? ¿no? Y pero a mí me entusiasmó mucho el proyecto, obviamente, y a Juan Manuel, ni se diga, ¿no? Invitó a Mariana, vimos una oportunidad excelente para usar la fotografía, no solamente para representar a la diversidad de los niños, sino también para dar un testimonio concreto de las actividades que se podían hacer con los niños en estas comunidades que eran las más alejadas, las más olvidadas por el sistema educativo, ¿no? Entonces, ese momento también de alguna manera cuajó esta idea de Juan Manuel en otro proyecto. Después se reformaron años más tarde, pero en ese momento creo que una de las cosas importantes de ese proyecto era el hecho de que
iniciamos haciendo un material que era para las 4 áreas en ese tiempo, es decir, español, ciencias sociales, ciencias naturales y matemáticas. Y creo que eso explica también por qué el DIE no se convirtió en un departamento de enseñanza de las ciencias en el CINVESTAB, sino realmente un departamento de investigaciones con el desarrollo de las didácticas en las 4 áreas. Y desde luego el otro gran proyecto que aseguró eso fue la maestría, ¿no? Esta visión muy interdisciplinaria de Juan Manuel de lo que era la investigación educativa fue fundamental para el departamento y para la maestría, y bueno, nos lanzó a muy corta edad a este equipo a echar a andar una maestría. Hicimos muy buen equipo con Olac Fuentes y con Grecia Gálvez en ese momento, en la primera generación, digamos, que se inauguró en 75. Luego ya se sumaron muchas otras gentes que vamos a ir viendo cómo se fue cambiando, obviamente, la maestría, el departamento, se abrieron un montón de diferentes líneas de trabajo y de transformación, de intervención también didáctica, de trabajo con los maestros, etcétera. Y bueno, como historiadora quiero terminar con una cosa importante también. En ese tiempo nosotros como jóvenes vivíamos todo esto como un gran momento de ruptura e innovación, novedad, reforma, etcétera, ¿no? No teníamos la información que nos conectara hacia lo que había venido antes, y un poco teníamos una actitud de borrón y cuenta nueva que suele pasar en las reformas, y que yo ya aprendí que es muy mala consejera, y por lo cual también estoy muy metida en tratar de historizar y contribuir a la historia de esto. Pero esto lo lío muchísimo con la lectura de este librito que se va a presentar ahorita, escrito por Juan Manuel y publicado de manera póstuma por sus hijos, por Arjen, porque es un testamento de Juan Manuel, un testimonio de Juan Manuel de lo que él aprendió de sus maestros, ¿no? Y donde están todas las ideas que nos transmitió a nosotros y que nosotros vivíamos como, wow, pero que él le da crédito a cada uno de sus maestros sobre cada idea, sobre cada convicción, sobre la pasión que le metía a la educación, sobre la manera en que sus maestros hicieron escuela. Y hay que recordar que estos eran maestros que a él le tocó, venían de los años cardenistas, también de un momento de una gran apertura y de una gran innovación educativa. Él se